El asesinato de la estudiante de preparatoria de Sasebo sucedió el 26 de julio de 2014, cerca de las 18:40 horas. Ciudad de Sasebo, prefectura de Nagasaki, había ido a la casa de una amiga a pasar el rato. Matsuo Aiwa, estudiante de 15 años de primer año de preparatoria, le avisó a su madre que regresaría cerca de las 19:00, pero después de ese mensaje, se desconoció su paradero. La policía comenzó a investigar de inmediato. Alrededor de las 3:20 antes meridiano del 27, la policía acudió al departamento de la amiga con quien había salido. Se dirigieron hacia allá y lo que vieron fue una escena demasiado atroz. Omitiré los detalles sobre ella, pero gracias a la investigación posterior, la causa de muerte de ella fue asfixia por estrangulamiento. Ese mismo día, cerca de las 6:10 antes meridiano, la policía confirmó el homicidio. Tokushou Monami fue arrestada en el departamento donde vivía sola, lugar del incidente. A los 15 años fue arrestada de emergencia. Antes de hallar el cuerpo, intentó ocultar el caso diciéndole a la policía que desconocía el paradero de la víctima. Tras su arresto, confesó tranquilamente: "Yo lo hice, quería matar y desmembrar a alguien para ver cómo era por dentro". ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué tipo de persona era Tokushou Monami? Ella nació en una familia acomodada en la ciudad de Sasebo. Su hermano estudiaba en una renombrada universidad privada en Tokio y su padre era muy conocido en la localidad. También era conocido como abogado y como patinador destacado. Su madre, graduada de la Universidad de Tokio, era miembro del consejo educativo de la ciudad y muy dedicada a actividades educativas. Se dice que él nació en esa época. Ella también fue bendecida con talento. De niño, se dedicaba a los estudios y era excelente en el patinaje de velocidad, compitiendo a nivel nacional. Sus habilidades atléticas sobresalientes se reflejaban en su físico. Al mismo tiempo, ella también tenía un lado problemático. En sexto de primaria, le puso detergente y blanqueador a la comida de un compañero que le desagradaba. Tiene un pasado problemático en la escuela. Su madre se disculpó y no llegó a haber un juicio, pero como resultado terminó aislado de su clase. Al entrar a la secundaria, su locura aumentó y basándose en los libros de medicina que leía, repetía actos como matar y diseccionar gatos. Después de eso, se convirtió en un notorio rumor escolar, sino que llegó al punto de ser vigilada por la policía local. También, en esa época, se descubrió que tenía un trastorno del espectro autista severo. Su madre, preocupada por su comportamiento inusual, la apoyó para estudiar en el extranjero tras finalizar la secundaria. Sin embargo, en octubre de 2013, cuando cursaba el tercer año de secundaria, su madre murió de cáncer de páncreas, cancelando sus planes de estudiar en el extranjero. Posteriormente, el 2 de marzo de 2014, finalmente dirigió ese impulso hacia su familia mientras dormían. Golpeó varias veces la cabeza de su padre con un bate de metal, matándolo. Aunque el intento fracasó, el cráneo de su padre quedó hundido. Tuvo que ser hospitalizado de inmediato. ¿Esto también se supo en la escuela? En una entrevista posterior en la escuela, ella dijo: "Quería matar a alguien aunque fueras tú. Es un problema muy grave", pero su padre no lo hizo público porque le preocupaba la reputación social de ella y su propia imagen. Cuando ella estaba en sexto de primaria y causó un gran problema al mezclar medicamentos en la comida escolar, su padre también les rogó a los padres de la víctima que no hicieran más grande el escándalo. Además, como había dejado la crianza completamente en manos de la madre, ella se quejaba en ese entonces de que su esposo no la ayudaba en absoluto con la crianza y que no quería enfrentarse a su hija, por lo que quería separarse de él lo antes posible. Además, menos de medio año después de que su madre muriera de una enfermedad, su padre le presentó a su nueva esposa. No es difícil imaginar que las acciones apresuradas de su padre, cuando ella aún no superaba la muerte de su madre, pudieron haberle afectado de alguna manera a tan corta edad. Y en algún momento, entre su padre y ella ya existía una grieta irreparable. Hacia la primavera de 2014, sentí que mi vida estaba en riesgo. Su padre la hizo empezar a vivir sola bajo el pretexto de prepararse para estudiar en el extranjero. Ella ingresó a la preparatoria, pero solo asistió 3 días en el primer semestre. Meses después cometería este incidente. La escuela estaba preocupada por ella. En secundaria y preparatoria, los maestros la apoyaron, visitaron su departamento para escucharla e involucraron a un psiquiatra para atender sus preocupaciones. Le hicieron recibir consejería y cosas así. Durante estas sesiones de consejería en ese momento, su estado mental ya era muy peligroso, así que le hicieron una prueba psicológica. Como resultado, fue diagnosticada con signos similares a los de Sakakibara, el estudiante que cometió los asesinatos en serie de Kobe. 10 de junio de 2014, el psiquiatra informó a la oficina de consulta infantil sobre el peor escenario posible que ella podría causar.
El padre consideró internarla en un hospital psiquiátrico. El 25 de julio de 2014, un día antes del incidente, llamó al Centro de Apoyo para Niños, Mujeres y Personas con Discapacidad de Sasebo, pero debido al horario de verano le negaron la ayuda. Le dijeron que volviera a comunicarse en otra ocasión. Al día siguiente, el 26 de julio, a pesar de los esfuerzos de la escuela y del padre, ocurrió el incidente y ella fue arrestada de inmediato. Alrededor de un año después, el 13 de julio de 2015, después de ser remitida al Tribunal de Familia, se consideraron los factores ambientales y se aplicó la ley de menores. Al no tener 16 años, fue internada en una institución para personas con discapacidades mentales y físicas graves. Se decidió enviarla a un centro juvenil de tercer grado, aunque aún no se había concretado. Antes de que se reformara la ley de menores, ella no había alcanzado la edad para ser sometida a un proceso penal. En este caso, es apropiado enviarla a un centro juvenil de tercer grado. Las opiniones se dividieron. Algunos consideraban apropiado el castigo y otros creían que debía ser más severo, lo que generó un acalorado debate. Además, muchos comenzaron a cuestionar la ley de menores, no solo en la sociedad. El arresto de ella también tuvo un gran impacto en su familia desde que ocurrió este caso. Aproximadamente 2 meses después, el 5 de octubre de 2014, el padre, duramente criticado por la sociedad y quien apareció en las noticias a diario, no soportó la situación y se suicidó ahorcándose en su casa. El hermano mayor, entonces estudiante de segundo año en una famosa universidad privada de Tokio, abandonó sus estudios y se desconoce su paradero desde ese momento. La esposa del padre, su pareja tras volver a casarse al principio, ella intentó apoyarla, pero al atraer la atención de los demás, no pudo vivir en paz y tuvo que volver a casa de sus padres. La familia quedó totalmente separada. Además, no solo la familia, el hecho de que la víctima y la agresora fueran estudiantes de preparatoria causó un gran impacto e influyó en muchos medios. En Experiencia Milagrosa, increíble pero cierto, parte del contenido que recordaba a este caso fue reemplazado y en el anime Psycho Pass, el 4º episodio de la nueva edición fue cancelado y el 5º episodio se transmitió antes de lo previsto. Estas medidas muestran cuánta atención recibió este caso. ¿Qué la motivó a actuar así? ¿Cómo se pudo haber prevenido este trágico incidente? Los expertos opinaron desde diferentes ángulos. La muerte de su madre y el nuevo matrimonio de su padre la hicieron sentir sola. Odiaba a la víctima porque tenía madre y quería cumplir las expectativas de sus padres estudiando. Todo lo reprimido explotó. En su adolescencia, afrontó la muerte de alguien y se volvió muy consciente de la vida y la muerte. No quería matar a cualquiera, sino que precisamente por ser su mejor amigo, quiso desmembrarlo. Algunas opiniones señalan que desde el principio él ya tenía problemas internos. El incidente de contaminación con objetos extraños causado por el agresor en 2010 no debe ser ignorado, cuando golpeó la cabeza de su padre con un bate de metal. Hay quienes dicen que, claramente, el agresor era un menor que necesitaba protección y que, si no la hubieran dejado desatendida, no habría llegado a matar a alguien. Sin embargo, todo esto no son más que suposiciones y solo la persona involucrada conoce la verdad. Este caso fue provocado por una niña pequeña de un entorno acomodado que estaba bajo mucho estrés. Quizás siempre enviaba señales. Si más personas la hubieran apoyado, habría cambiado su futuro. No importa cuánto hablemos del pasado, nada cambiará. Sin embargo, sí podemos cambiar el futuro. Espero que la situación mejore, aunque sea un poco, para quienes enfrentan circunstancias similares. Ella, enviada al reformatorio juvenil, aún está en rehabilitación. El reformatorio juvenil de tercera categoría puede albergar a los internos bajo medidas de protección hasta los 26 años. Ella probablemente ya ha regresado a la sociedad alrededor del año 2024. Después de eso, realmente espero que ella enfrente este asunto de frente. Y también pienso en las víctimas. De todo corazón le deseo lo mejor a Aiwa Matsuo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por vernos.